Entonces, herramientas que el Partido Nacional tiene y creo que está haciendo un buen uso. Esto no es autobombo ni nada que se le parezca. Pero fíjense cómo hemos podido en el Parlamento, aún siendo minoría, impulsar algunas cosas que son importantes para el país. A ver, la comisión investigadora ANCAP se generó acá. Los generadores de la comisión investigadora de ANCAP están en este ámbito. Tuvo como espadas principales a Álvaro, a José Carlos, a Jorge Saravia. Pero hoy el país sabe lo que hicieron sus administradores, sus gobernantes con ANCAP, porque desde el Partido Nacional, desde el sector y desde Aire Fresco se impulsó una política de investigar para que se respeten los dineros públicos como no se estaba haciendo. La investigadora sobre los negocios con Venezuela. Tuvimos, entre otros, al diputado Alejo Umpierres trabajando fuertemente. Tenemos la investigadora sobre la regasificadora, que tenemos al diputado Nifuri. Allí un Partido Nacional que sin alzar la voz, sin faltar al respeto, sin insultar, pide que se haga lo que se tiene que hacer. Porque después de 12 años de bonanza, no suena lógico que tengamos esta situación económica que una y otra vez cuando sale a hablar alguien del equipo económico, enseguida le mira los bolsillos a la gente para ver cómo seguimos obteniendo recursos por la gestión ha sido mala. Ese es el Uruguay con el cual nos encontramos hoy. Nos encontramos en una sociedad que está harta y en un gobierno que está congelado. Y molesta, por ponerle un término lo más civilizado posible, escuchar a distintos dirigentes del gobierno que están aferrados a sus sillones, cambiando el sillón pero aferrados al poder hace más de 12 años, cómo se pasan la culpa de unos a otros. Yo hace mucho tiempo dije una frase que hoy se la decía temprano a Álvaro: si se pasan la culpa es porque hay culpa. Está claro que en el Frente Amplio hay culpa de la mala administración y ahora se la están adjudicando entre ellos por más que sean todos responsables. Porque no vale en la vida haber sido vicepresidente de la República y haber sido ministro de Economía y decir que uno no ha podido. Es una falta de consideración al sistema político. Si hay entre los 10 gobernantes más importantes del Uruguay es el vicepresidente de la República y el ministro de Economía. Y por eso en este momento el Partido Nacional, en un año bisagra, estableció algunas cosas que para mí son claves y que hacen a la armonía y a la fortaleza del movimiento. Paz y movilización, que son conceptos de cumplimiento necesario en conjunto. Porque la paz sin movimiento es un bollo. Si nadie se mueve y nos quedamos todos quietitos acá, va a haber paz. Ahora, la movilización sin paz es el caos. Y el Partido Nacional, impulsado por nuestro sector, ha tenido este año movilización a lo largo y ancho de todo el país, movilización en las distintas esferas de gobierno y ha tenido paz. Y nos prepara para los procesos que estamos por vivir. Y por eso nosotros tenemos que ser garantes de que este instrumento, en este año que está todavía lejos de una campaña electoral, asegure, colabore con generosidad a que el partido llegue a la grilla de largada de su competencia interna en paz y movilizado. Lo que está claro es que bajo el paraguas de ese hartazgo hay muchos uruguayos que están desilusionados. Fíjense que dos conceptos juntos, ¿no? Desilusión y hartazgo. O sea, eso sugiere una carga anímica muy compleja. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros con esa carga anímica compleja es respetarla, es tratarla bien. Si nosotros tenemos una gran parte de los uruguayos que acompañaron el Frente Amplio, que creyeron en su proyecto, por historia, por romanticismo, vaya a saber por qué, y hoy no solo están hartos, sino que están desilusionados, hay que cuidar mucho a esos uruguayos. Esos uruguayos no pueden ser un botín electoral que le transformemos el discurso para convencerlos al fin y al cabo para decirles lo que les gusta. Nosotros tenemos que ser genuinos, coherentes, porque al fin y al cabo todo esto se traduce en confianza. Y el que cambia radicalmente su discurso para obtener un resultado electoral no es confiable. Lo que sí debemos de hacer nosotros, porque estamos seguros, es quizá hacer más hincapié
en lo que siempre fue el Partido Nacional, que es un partido con sensibilidad social. Quizá no nos tomábamos tanto tiempo en los discursos porque lo estábamos llevando adelante en las acciones. Y como nosotros somos gente de acción y no de palabra, a veces dejamos de lado el verbo, que termina siendo tan importante en la transmisión de las cosas. Y nosotros a esos uruguayos que están de duelo, que están lastimados, que están desconfiados, le tenemos que abrir las puertas. De forma inteligente y de forma sensata. No pretendamos, en la composición actual del país, quedarnos parados, quedarnos anclados en nuestras posturas y esperar que la gente camine hacia las nuestras. Esto va a ser un ejercicio de autoestima y de confianza espectacular. Vamos a ver qué capacidad tiene el partido y tiene el sector de caminar sin dejar de ser lo que somos hacia esos uruguayos que piensan un poco distinto. Sin desvirtuar nuestras agendas, sin desvirtuar nuestros propósitos, ¿cómo hacemos para que esos uruguayos se sientan incluidos? Y alguno de ustedes pensará, está hablando de campaña electoral, no estoy hablando de actitudes de ahora, porque la coherencia no se toma en grandes tragos. La coherencia va en pequeños sorbos, y el primer sorbo y el último tienen que ser de la misma manera. Y por eso la capacidad que nosotros tengamos de ser coherentes, como lo venimos siendo en estos tiempos, hasta dentro de un año y pico, vamos a poder llegar a la campaña electoral diciendo, este instrumento, que fue coherente, que fue firme, que ha tenido históricamente sensibilidad social, que ahora la transmite, está preparado para convocar a muchos más uruguayos de lo que somos originalmente blancos o nacionalistas. Eso es la única manera de que el día después de un proceso electoral podamos gobernar para todos. Porque es lo que nos quejamos y vemos a diario, la intolerancia, a veces dos sociedades en el mismo territorio, la descalificación del mensajero. Nosotros no somos eso. El Partido Nacional no es eso. Entonces, la capacidad la tiene que tener mucho antes de llegar al gobierno. Y es la ética, la responsabilidad de un gobernante unir y no dividir, llegando al gobierno como muchos hacen y les resulta más cómodo. Lo incómodo en este sentido es lo que nosotros vamos a hacer. La campaña pasada optamos por un camino, el país es otro, estamos ante otra situación. Obviamente quien no evoluciona perece, nosotros evolucionamos y tratamos de hacerlo. Pero el concepto de unión, el concepto de inclusión, el concepto de derribar muros, que tendrá otros motivos en los jingles y en la publicidad, es el mismo porque está en nuestra esencia. Nosotros no podemos violentar lo que somos. Nos ha tenido como oposición responsable y proponiendo, nos va a tener en este año y medio de la misma manera y nos va a tener una campaña electoral que no va a buscar la confrontación por la confrontación misma y no va a tener unión. Ahora, es muy complejo, muy difícil, cuando quien recibe la propuesta no la utiliza. Quien recibe el planteo o no le gusta, o no está de acuerdo, o descalifica la propuesta. Y fíjense la capacidad que ha tenido nuestro sector en estos tiempos de tratar de entender la agenda nacional e internacional. Y no somos ningunos magos ni nada, simplemente tratamos de ver el país, de conocer la realidad de los uruguayos y de leer la geopolítica regional y mundial. El 2 de marzo de este año, una vez más, le llevamos al presidente de la República 20 propuestas. 20 propuestas que tenían la dimensión temporal, cronológica de la urgencia, la practicidad de las mismas y la facilidad de poder aplicarlas. O sea, no era una revelación, pero eran cosas importantes para el país. Y tan es así que pasados 4 meses de ese episodio, 6 temas ya han sido los más importantes. El tema de Venezuela, terminar con la indigna posición de nuestro gobierno aceptando la masacre de un hombre que no entiende la democracia y se lleva al pueblo por delante. Que no hay que, en esto no hay que llamarlo de dos maneras. Si el gobierno de nuestro país no tiene una posición distinta con Maduro, es porque tiene intereses políticos, ideológicos, económicos, personales de amigos del gobierno que están cercanos.
Y esto no lo decimos acá en Las Piedras porque estamos rodeados de gente que no nos va a decir lo contrario. Lo dije hace un instante. Comisión investigadora que no pudimos llevarla adelante al Parlamento y la justicia penal tendrá que hablar. Pero nosotros tenemos ya no la sospecha, la certeza de que hay intereses económicos personales. Fíjense qué triste que un Estado, que una nación, que un país no pueda tener una actitud firme en un país donde un presidente, tirando al lado de la Constitución, está masacrando uno y otro día jóvenes que no hacen otra cosa que reclamar por democracia.